Mucho más de Primera Página. John Magdaleno sigue con nosotros, politólogo especialista en análisis de datos. Resumiendo las últimas tres hipótesis que usted había planteado, todas tienen que ver con el escenario o el componente militar, empezando por comprobar el nivel de respaldo que tendría el presidente Nicolás Maduro en la Fuerza Armada Nacional, hasta tratar de utilizar la Fuerza Armada en la calle, en el marco de un estado de excepción hipotético, repetimos, a nivel nacional, bueno, para generar temor y abstención de cara a una elección. Claro, porque eso podría generar rechazo interno en el seno de la Fuerza Armada y sería una prueba de fuego, digamos, para saber hasta dónde está dispuesto a llegar la Fuerza Armada. Ahora, detrás de esto, ¿qué se persigue? Bueno, básicamente lo siguiente: si la brecha es tan abultada a favor de la oposición en intención de votos, incluso entre los que declaran estar seguros de ir a votar, la brecha sigue siendo abultada, ¿qué podría modificar el cuadro? Una elevadísima abstención. Entonces creo que a eso está jugando el gobierno, es decir, promover una abstención que reduzca o la brecha o le permita, digamos, aproximarse aún más a la oposición. Pero eso, de vuelta, todo esto sugiere la idea de que las elecciones no transcurrirán en un clima de opinión normal. Es decir, viviremos estos meses en un estado de cierta excepcionalidad, no solo constitucional, sino cotidiano. Es decir, no solo por la escasez y no solo por la inflación y no solo por la recesión económica, sino porque el clima va a ser de mucha crispación, de mucha tensión sociopolítica entre los actores. Y está toda la oposición, señor Magdaleno, enfocada hacia esa dirección. Es decir, ¿usted cree que hay todos los partidos o los grandes partidos, los grandes dirigentes que conforman la mesa de la Unidad Democrática, la oposición en Venezuela, están empujando el voto hacia esa dirección de ser una mayoría en la Asamblea Nacional? Bueno, en general me parece que hay señales que se apuntan en esa dirección. Por ejemplo, que se haya acordado la tarjeta única, por ejemplo, que se haya acordado un comando unificado, por ejemplo, que se haya acordado finalmente una estrategia unitaria. Es decir, me parece que son la respuesta que hubo frente a la modificación del CNE sobre la paridad de género. Es decir, me parece la respuesta que hubo de la Mesa de la Unidad sobre las inhabilitaciones, la respuesta que hubo. Es decir, creo que en general la mesa ha actuado con la mayor unidad posible, entendiendo que allá adentro hay mucha heterogeneidad, entendiendo que allá adentro hay muchos debates internos abiertos, que probablemente la elección esté postergando o esté subordinando, y entendiendo desde luego que el objetivo central para la oposición, para la mesa, es promover un cambio político en el corto plazo. Se habla, por ejemplo, de fricciones. María Corina Machado, 20 Venezuela, que es su partido Voluntad Popular, con la alianza Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo. Aparentemente se habla de roces, de serias dificultades en esa decisión, por cierto, añadida con lo que fue la designación del sustituto de María Corina Machado, lo que yo pudo haber generado. Sin duda que hay roces, claro que hay discrepancias, claro que hay disputas. Claro que hay, digamos, una competencia por el liderazgo entre algunos de los principales actores de la oposición, sin duda, sin duda. Ahora, lo que sorprende es que en esta oportunidad han podido contener, es decir, han evitado el desbordamiento de las pasiones y han podido, digamos, llegar a algunos arreglos mínimos. Ahora, ¿y cómo se lee, qué lectura le da usted, señor Magdaleno, por ejemplo, a propuestas de diálogo que se distancian de polarización, que llaman más bien a una tercera vía? Hablamos, por ejemplo, de grupos disidentes de la Mesa de la Unidad Democrática, o lo que viene planteando desde hace ya algunos meses el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Bueno, yo pienso, Gabriel, sobre esa materia, que luce más bien como un momento de deslinde político del chavismo, en el sentido de que los costos de la crisis económica, los costos de la inestabilidad social que está encarando el país y lo que vamos a vivir en las próximas semanas en materia político-institucional, desde luego no contribuyen a la resolución de las cosas. El diálogo tiene que tener traducciones concretas, Gabriel. Es decir, un llamado al diálogo etéreo, aéreo, sin proposiciones concretas y sin la posibilidad de que los actores sean interlocutores válidos, no resulta políticamente, digamos, no tiene consecuencias políticamente relevantes en el corto. Por cierto que sobre el tema electoral, me gustaría también pulsar su opinión respecto de un titular que está hoy en toda la prensa nacional. Lo tomamos del diario 2001 porque tiene que ver con un comunicado que emitió ayer el Consejo Nacional Electoral. El 2001 titula: la OEA quiere venir el 6 de diciembre como observador a la elección, pero el Consejo Nacional Electoral le dice ningún. De hecho, dijeron en ese comunicado, al cual se abstuvo el rector Luis Emilio Rondón, que la OEA ha hecho declaraciones injerencistas y violatorias de la Constitución venezolana. Bueno, claro, ese es el tipo de medidas que puede estimular, si la oposición lo comunica mal, que podría estimular una elevada tasa de abstención. A ver,
Las elecciones parlamentarias que se han celebrado en fechas distintas a las presidenciales han sido las de el año 98, el año 2005 y 2010. La de 2005 tuvo una abstención atípica porque la oposición erróneamente se abstuvo, se retiró, perdón, de la elección. Fue de 74% esa abstención, de modo tal que no entra en la contabilidad. Así que queda la del año 98 y la del año 2010. El promedio de ambas elecciones de abstención ha sido de 43%. Es decir, que una elevada tasa de abstención, repito, podría favorecerle al gobierno. Por tanto, este es el tipo de cosas, vamos a negar la presencia de observadores internacionales que podría estimular una mayor tasa de abstención. Repito, si la oposición comunica mal la respuesta sobre esa materia. Vamos a revisar, si le parece, señor Magdaleno, algunos de los comentarios que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primera página. En esta oportunidad escribe el señor Gilberto Velázquez. Dice, en algún momento se debía colocar orden en la frontera, el momento llegó. Más allá del 6 de diciembre, esas acciones deben tomarse. ¿Qué comentario tiene? Bueno, es que ojalá la finalidad sea solo político-institucional. Y me temo que a poco más de 3 meses de fecha respecto a las elecciones parlamentarias, hay muchos otros más objetivos que el gobierno podría estar persiguiendo con la medida. También nos escribe @César02César y dice, le consulto al señor Magdaleno, de acuerdo a la historia, ¿cuál fue el pico más bajo de crisis política económica y cuánto tiempo duró en el país? El pico más bajo, ¿qué significará el pico más bajo? Supongo que se refería como un momento de crisis política económica como la que se está viviendo en Bueno, este una momento. crisis, digamos, no equivalente, pero con unas consecuencias políticas similares fue la que se experimentó en el país entre diciembre de 2001 y el año 2013. Incluso la aprobación de gestión del presidente Chávez en el medio de esa crisis llegó a estar en 31%. Por cierto, llegó a estar en 31% julio de 2013, es decir, ya habían pasado los sucesos de abril de 2002 y la paralización de finales de 2003, principios de 2002. Esa quizás sea la crisis de mayor envergadura que se haya experimentado en el pasado. Por eso la comparación es relevante, porque es que desde esa fecha, desde hace 12 años, que no hay una brecha equivalente a la oposición, favorable a la oposición en intención de voto. La oposición, digamos, se sabía en los estudios que en 2007 la oposición tenía probabilidad de triunfo, pero por muy poco, por muy poco. No con una brecha de, según unos estudios, 23 puntos porcentuales, perdón, y en el caso de la encuesta del IVA, que cerró en agosto, de 39 puntos porcentuales. Eso tenía muchos años que no se registraba. Escribe también el señor Francisco Javier y dice, señor Magdaleno, ya a Nicolás Maduro se le olvidó el Esequibo, el eje Madrid-Miami. Había que escalar para probablemente suspender las elecciones. Habla de una escalada en el discurso. Claro, probablemente sea, digamos, la búsqueda de otro actor internacional que en el juego, digamos, de política doméstica sea introducido, pero de vuelta, los efectos que se persiguen, en mi opinión, tienen que ver con asuntos de política doméstica de cara a la elección. Un usuario que se llama El Galán Guillén le pregunta, ¿cree que el cierre de la frontera resolverá los verdaderos problemas a esta crisis que sufre el país hoy en día? No, claro que los agrava, y la verdad es que el gobierno intenta sugerir comunicacionalmente que el contrabando era el causante mayor de la crisis económica, cuando en verdad todo el mundo sabe que la política económica del gobierno es el principal factor que interviene en la crisis. Es decir, si usted no hace ajustes de precios, si usted no cambia el régimen cambiario, si no lo modifica, si no genera incentivos a la inversión privada nacional y extranjera, es decir, por supuesto que no puede resolver los problemas de fondo. Irlanda Arbelo también nos escribe y le pregunta, buen día, ¿qué pasará con los colombianos que tienen más de 20 años en el país? También los deportan, estamos preocupados. En este contexto, el gobierno desmiente que se estén violando los derechos humanos de estos ciudadanos, pero hay algunas denuncias que han circulado en medios internacionales, también en medios nacionales, en redes sociales, de presuntas violaciones a los derechos humanos, separaciones de familia, destrucción de bienes, de viviendas de estos ciudadanos. Sí, no hay que olvidar que la frontera es un territorio en donde hay vida cotidiana y familiar entre, digamos, venezolanos y colombianos. Lo que está ocurriendo en la frontera puede afectar severamente al gobierno, no solo en términos de sus perspectivas electorales entre la comunidad de colombianos que habitan en Venezuela, sino también puede afectarle en lo sucesivo respecto de la gobernabilidad que puede tener. Es decir, es un tema serio que yo creo que está encarando, con el debido respeto desde luego, muy torpemente el gobierno, muy torpemente. Nos quedan segundos para finalizar la entrevista, señor Magdaleno, y me gustaría saber su opinión acerca de si es la economía ese factor que podría terminar
con la hegemonía chavista de gobierno en estos últimos 16 años en el país? Bueno, la literatura dice que los problemas económicos y las crisis económicas no son el detonante final del fin de sistemas políticos, pero sí son factores contribuyentes de peso específico. Es decir, una crisis económica reiterada que se traduzca en una pérdida de eficacia, una pérdida de la capacidad de respuesta del sistema político, claro que se puede traducir en una pérdida de legitimidad. ¿Hay chance para el chavismo de retener la mayoría en la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre? En mi opinión, la probabilidad es muy baja. Es decir, la capacidad para revertir 23, 25, 30, 39 puntos porcentuales, dependiendo de la encuesta de qué se trate, en 3 meses, en mi opinión, la probabilidad es muy baja. Es decir, en mi opinión, ya se formó el voto castigo. Eso es muy difícil de revertir en el clima de una crisis económica severa, de la proliferación de protestas, es decir, es muy complicado. Yo veo muy poco probable que el gobierno pueda ganar la parlamentaria. Señor Magdaleno, agradecido. Un placer. De que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. John Magdaleno, politólogo, también analista y especialista en datos. Hacemos...